se encuentra en vilo luego que los fantasmas del terrorismo han vuelto a la calle. En este 2017, dos de las principales cabecillas de Sendero Luminoso obtuvieron su libertad luego de haber pagado sus penas carcelarias. Los peruanos le piden al gobierno que garanticen la seguridad y que estas senderistas no se incorporen a los pocos focos de actividad que Sendero Luminoso aún tiene en este país. Estamos en Lima para poner las cartas sobre la mesa al terrorismo de Sendero Luminoso. Son del MOADEF, entonces son terroristas, entonces hay que perseguirlo. Entonces esa es la criminalización de la lucha popular. Sendero nos quiere hacer creer que ya no es la época de utilizar la violencia. Sin embargo, sí nos quieren convencer que en el 80, a partir del 80, sí era la mejor época para matar gente. Sí, hay mucha inquietud en buena parte de la población peruana. Porque reviva el terror, reviva los asesinatos, etc. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Vamos a contarle un poco a las personas que nos ven qué significó y qué significa Sendero Luminoso para el Perú. Bueno, ya han pasado 25 años de la captura de Abimael y todos los peruanos creo que tenemos muy en claro de que en el 80 surge una organización terrorista, porque así fue calificada como tal, y que causó mucho daño, ¿no? Y creo que todos los peruanos tienen en mente eso, que Sendero fue una organización terrorista que generó una crisis económica tremenda y generó también daño, sobre todo contra la vida, y destruyó casi el país entero. Pero Sendero Sendero no se fundó como una organización terrorista, presumo, ¿no? Me imagino que eso tuvo un proceso y que se inició de una manera diferente ya en los años 70, si no me equivoco. Si uno revisa la historia, el Partido Comunista del Perú en el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui es una decisión del Partido Comunista Peruano que se funda en el año 30 y efectivamente desde el año 60 al 80 se prepara para lo que ellos llaman una revolución y termina, como dice Guillermo, en una banda terrorista que causa alrededor de 70.000 muertos en el país y daños materiales incalculables. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención del tema de Sendero Luminoso. Como tú mencionabas, Carlos, se fundó como el Partido Comunista del Perú. ¿Es correcto señalar que en sus inicios las ideologías de Sendero Luminoso fueron víctimas de esta guerra fría que existía en el mundo entre el comunismo y el occidentalismo? ¿Hubo un poco de eso en aquella época? Mucho antes de los ataques, de las bombas y eso. Me refiero a los orígenes y a las doctrinas principales que su líder, Abimael Guzmán, tenían al comienzo. Yo creo, doctor. Si vamos a hablar de Sendero Luminoso, nos estamos refiriendo al Partido Comunista del Perú. Y lo que se inicia el 17 de mayo de 1980 es la culminación de todo un proceso en la sociedad peruana que tuvo como antecedentes causas sociales, políticas, económicas. Antes de que el Partido Comunista del Perú se alzara en armas contra el Estado peruano para la conquista del poder, hubo las guerrillas del 65 de Luis de la Puente Uceda, hubo los movimientos campesinos de toma de tierras y en el Perú, en esa época de los 60, de los 70, la idea para toda la izquierda era de que los problemas del Perú solamente podían resolverse mediante la lucha armada, mediante el alzamiento armado. Y de todas las organizaciones que planteaban iniciar la lucha armada, el Partido Comunista del Perú, jefaturado por el doctor Abimael Guzmán Reynoso, fue el que inició. Los otros no iniciaron. Para mí, desde mi punto de vista, este partido no ha sido nunca una organización terrorista. Lo que ha usado es una guerra revolucionaria guiada por una ideología, el marxismo, leninismo, maoísmo. Ahora,
tanto las autoridades del Estado peruano como del Estado norteamericano, desde Reagan, todos los movimientos subversivos, revolucionarios, a los que llamaban el peligro rojo los comunistas, ya les empezaron a llamar terroristas. Pero el terrorismo no está definido incluso ni jurídicamente a nivel internacional. Esa guerra terminó hace 25 años y ya ahora, no ahora, sino desde 1992, el doctor Guzmán, a quien tengo yo el honor de defender porque soy su abogado, considera que el Perú debe entrar a un proceso de reconciliación nacional y de amnistía general para civiles, militares y policías. A ver, yo quiero precisar, en la década del 60 y el 70, no es que todos los partidos comunistas en el mundo, en el Perú, adherían a la guerra armada, todo lo contrario. Había un grupo importante liderado por el partido hegemónico en el mundo, que era el Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que creía que el camino al socialismo era precisamente el camino no de la guerra armada, sino de las elecciones, etc. Acá en Perú también, el Partido Comunista Peruano, incluso Saturnino Paredes, que en un principio estuvo con Abimael Guzmán, no creía en la revolución armada como un camino para lo que ellos llamaban la revolución. Así que solo Abimael Guzmán y un grupo de sus seguidores creyeron en esa posibilidad e iniciaron lo que ellos llaman una lucha armada, que en el fondo fue una guerra fratricida declarada contra todos los peruanos, que provocó grandes daños, no solo materiales, sino sobre todo personales, ¿no? Muertos, heridos, mutilados, viudas, etc. Hoy en día ya no hablan de esos medios, de esa forma. Hoy día están hablando de que ya la guerra ya terminó, ¿no? Y que hoy día sí se les abren las puertas para convertirse en una organización política. O sea, años después. Quiero tomar una cosa que dice, cuando él habla de actualmente, quiere decir que Sendero Luminoso todavía está vivo, todavía existe, No, pero tiene alguna fuerza. Hay que aclarar una cosa. La realidad no se puede cambiar. Aquí en nuestro país ha habido organizaciones de izquierda que han propugnado la lucha armada. Y aquí en nuestro país surge el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Luis de la Puente Uceda, que tomó las armas en el 65. Entonces no es cierto que no hubo otras organizaciones de izquierda que plantearan la vía armada. Incluso, no me dejarán mentir, no, pero en el 80 no comandante, había, pues, en el 80 no había ninguna. Bueno, pero los Patria Roja hizo un meeting en la Plaza San Martín de Lima con un fusil de madera anunciando que se iban a la lucha armada. Pero y nunca después ha habido... Bueno, pero ese era el planteamiento. Incluso el señor Vargas Llosa, el escritor, él planteaba de que el camino era el de la Revolución Cubana, es decir, la lucha armada. Entonces todo eso fue una corriente en el Perú. El ministro Nieto, actual, ha dicho: no podemos seguir hablando 30 años de algo que ocurrió hace 25 años. Hay que hablar de estos temas que no nos gustan, pero hay que ir a una reconciliación real. Y trayendo esto precisamente, que ya más o menos tenemos claro un poco lo que pasó, trayéndolo al presente. Entonces, ya tenemos que han pasado 25 años. Actualmente este año salieron Marixa Garrido y Marta Guatay salieron en libertad luego de haber cumplido sus penas carcelarias respectivas. ¿Cuál es el panorama actual? Primero, da la impresión que la sociedad peruana está un poco inquieta por la salida de las dos señoras a la calle. Piensan que, o le piden un poco al gobierno que las vigile. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, hay mucha inquietud en buena parte de la población peruana porque reviva el terror, reviva los asesinatos, etc. Porque en la visión utópica del maoísmo, de la revolución cultural de Mao, que es donde se inspira básicamente el Partido Comunista Sendero Luminoso, había la idea de hacer una revolución en 500 años, ¿no? Y como dijo Abimael Guzmán el día que lo presentan a la prensa, esto era un recodo en el camino, es decir, la captura de la cúpula de Sendero Luminoso, y nadie garantiza que en unos años vuelvan a tomar las armas, ¿no? Así que por eso hay una inquietud en la sociedad peruana. Muchos de los peruanos no creen en esta reconciliación, en esta idea de voltear la página y empezar de nuevo, porque lo que se ha vivido todavía
ha dejado una profunda huella, ¿no? Sí, 25 años después, creo que han salido, muchos elementos de Sendero han salido en libertad, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho y eso hay que respetar, porque ellos han cumplido su condena, que deberían, muchos de ellos deberían haber estado incluso cadena perpetua, sin embargo no se dio. Hoy en día han salido muchos y seguirán saliendo en los próximos años. Muchos de los que han salido, que probablemente tenemos la seguridad de que mucha gente que han sido de Sendero han salido y se han reincorporado y han comenzado a hacer su vida normal, porque ya no les interesa absolutamente nada por varias razones. Una de ellas porque probablemente se hayan sentido decepcionados o simplemente fue un gran error, ¿no? Y hoy en día están haciendo sus actividades normales. Pero sí hay un grupo que preocupa, que a pesar de 25 años de haber estado en la cárcel, siguen empezando lo mismo, ¿no? Y ese sí es un riesgo. Y creo que todos los peruanos están alertas por esa situación que se puede nuevamente generar. Bueno, mire, obviamente la visión policial es distinta de la que puede hacer un sociólogo, un analista. Lo que nosotros vemos, porque hemos vivido en este país todos esos años, es de que efectivamente hay inquietud y hay un temor. Y yo creo que es explicable, porque el Perú vivió una guerra bastante cruenta y hubo pérdida de vidas de ambas partes. Entonces es explicable, pero es infundado. ¿Por qué? Porque ya han salido casi como 5.000 presos por el llamado delito de terrorismo y ninguno ha vuelto a tomar las armas. Ahora, los que salen se reincorporan a su vida social y cotidiana, y los que desean activan políticamente en uno u otro partido, y hay un movimiento, el Movadef, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que propugna la amnistía general, la reconciliación, y muchos activan ahí. Este movimiento tiene 4 años y no ha cometido ningún hecho de violencia contra el Estado ni contra ninguna persona. ¿Y los focos de los que hablan que están en la zona del Brain, quiénes son entonces? Bueno, son la familia Quispe Palomino, que empezaron con Sendero Luminoso como militantes, como milicianos. Entiendo que se han escindido de la cúpula actual de Sendero Luminoso y se dedican al narcotráfico, básicamente. Son, bajo modelo la FARC, narcoterroristas que viven traficando droga y hacen de vez en cuando algunas intervenciones de impacto para llamar la atención. En una zona inexpugnable de la selva, que es de poco acceso incluso a las fuerzas de seguridad, y eso es lo que se llama el remanente de Sendero Luminoso, ¿no? Digamos que... Pero no llega a ser Sendero Luminoso como tal, ideológicamente. No es un movimiento marxista, maoísta... Sí es marxista, sí es maoísta y narcoterrorista también, pero entiendo que ya no responde a la cúpula de... Sí, lo que pasa es que este grupo antes perteneció a ellos, ¿no? Cuando el Sendero estaba todavía en el año 90, 92, pero después ellos se han abierto, dicen que se han abierto, igual como decía el grupo del Guayaga, que decían que se había abierto del grupo de Abimael. Posteriormente se ha demostrado de que el grupo de Guayaga nunca se abrió, fue parte. Mientras acá hablaban del acuerdo de paz, allá Artemio seguía matando gente, pero una vez que lo han detenido, ahora él ya habla de acuerdo de paz, ¿no es cierto? Y lo del Bray, ahora hablan de que están en pleito con la facción de Abimael, ¿no? Y ellos, por supuesto, siguen haciendo acciones. Nada garantiza que en el futuro ellos vuelvan a unirse, ¿no? Porque ellos utilizan la guerra de estratagemas. Todo es mentira, todo es engaño, inducen al error. Entonces la gente puede creer muchas cosas, pero sin embargo ellos hoy en día aún no han dicho, no han sido conscientes en que empezar las acciones de terrorismo fue un gran error. Nunca lo han dicho. Sin embargo, hoy día sí hablan de acuerdo de paz, de conciliación nacional. ¿Y cuál es el caso del Movadef en este caso? Porque el Movadef constantemente también lo acusan de ser también el brazo derecho de Sendero Luminoso, aunque como creo que lo habías comentado tú, Alfredo, no hay ningún indicio... Mire, el Movadef es un movimiento que lucha por la amnistía general, por los derechos fundamentales, y no es ninguna fachada del Partido Comunista del Perú. Sus objetivos, sus fines, están dentro del marco constitucional del Estado peruano. Y nosotros reivindicamos nuestro derecho a participar en la vida política del país. E incluso si hay allí liberados, bueno, pues ya pagaron su delito, ya tienen su DNI
y tienen derecho a participar en la vida política del país, pero se nos niega nuestro derecho a inscribirnos, pero vamos a persistir por nuestro derecho a inscribirnos para presentar candidatos. Se niega porque no se ha demostrado que Movadez es evidente que es parte de Sendero. ¿Pero qué prueba? ¿Cuál es la prueba? Hay un montón de pruebas. No hay pruebas. ninguna prueba. Hay cantidad de pruebas. No hacemos ninguna acción Por eso violenta. lo detuvieron la vez pasada con otra gente del nuestro programa, y precisamente por eso nos dieron libertad. Porque los jueces dijeron de que no hay pues ningún delito de terrorismo, por eso nos dieron libertad. Pero tampoco van a decir ustedes... El ministro del Interior sí que ha dicho que él tiene documentación, no sé si alguna vez la ha presentado, él dice que él tiene documentación. Bueno, pero que la muestre, hasta ahora no la muestra. Siempre dice que tiene pruebas, pero afirmar no es probar. Ese es el problema. Y precisamente pasan más de 3 años y la Fiscalía no puede hacer una acusación porque no hay pruebas que nos califiquen de organización terrorista. Lo que pasa es que nos persiguen porque nosotros defendemos derechos del pueblo, ¿no? Representamos los intereses de los sectores populares y a todo sector popular, como en el caso de los maestros últimamente, que se levantan de huelga, son del Movadez. Entonces son terroristas, entonces hay que perseguirlos, entonces esa es la criminalización de la lucha popular. Estábamos hablando de Movadez. Definitivamente Sendero siempre ha hecho un trabajo abierto y un trabajo cerrado. Abierto es lo que le interesa que la gente sepa, pero lo cerrado nunca lo dice, porque es clandestino. Esta organización de Movadez es una organización que hace un trabajo abierto y cerrado, igual que Sendero. Es lo mismo, es lo mismo. Lo legal es lo abierto, lo que toda la gente quiere que sepa. Algo que sí quería plantear es, ya moviéndonos un poco hacia el presente, pareciese que las nuevas generaciones que no vivieron pues en los años 80 los ataques de Sendero Luminoso en carne propia, parecieran algunos sentirse identificados, ¿es posible, con las ideologías de Sendero Luminoso, con las ideas del Partido Comunista? ¿Está pasando eso actualmente? Abimael Guzmán siempre hablaba de él trascender su ideología más allá incluso del mismo maoísmo, y de ahí es donde nació el pensamiento Gonzalo, es que se llama, ¿no? El pensamiento Gonzalo existe actualmente, a eso me refiero. ¿Hay alguna...? Hoy está en otro momento. Hoy el pensamiento Gonzalo tiene como contenido la amnistía general, la reconciliación nacional. ¿Por qué? Porque un pensamiento es de una persona. Antes fue el pensamiento de la guerra, pero esa guerra terminó. E incluso le puso término el propio Abimael Guzmán cuando salió a anunciar la necesidad de conversaciones para un acuerdo de paz. Así que la tal derrota de Sendero no es tanto algo de lo que se pueda vanagloriar incluso ni la policía ni las Fuerzas Armadas, porque él mismo llamó a un cese de las acciones armadas. Y eso fue durante el gobierno de Fujimori. Guillermo tendrá primera plana en esa historia, porque tú fuiste la persona que en términos generales puso fin a Sendero Luminoso. No qué fácil para hoy eso día. No quiere decir que la policía hizo su trabajo. No lo 25 años tampoco. después. 25 años después, qué fácil para Abimael decir de que ahora estamos en otra etapa. Sin embargo, quiere desconocer las grandes muertes que ocasionó, ¿no? Todo lo que ocasionó, todo el gran daño que ocasionó. Ahora. Pero sin embargo, ¿por qué dice que ahora estamos en otra etapa? Porque él no está en condiciones de dirigir. Él está preso. Él está preso. Entonces, como está preso, lo que quiere es conservar la organización. Porque yo creo que no se le puede decir igual al pueblo peruano que es engañable, que son tontos, que son ingenuos. No creo. Los jóvenes no son ahora, tontos, por eso que no se la creen. Pues. Los jóvenes pero ahora... ustedes están haciendo todo el esfuerzo para que la creen, que los jóvenes la van a creer, pero no se lo van a creer. Sendero nos quiere hacer creer que ya no es la época de utilizar la violencia. Sin embargo, sí nos quieren convencer que en el 80, a partir del 80, sí era la mejor época para matar gente. Bueno, los y hoy tiempos día cambian. quieren cambiar. Esa es su gran justificación. Los tiempos cambian. ¿Creen que los peruanos Esa es le van a una aceptar realidad. esta justificación? Que bueno, pues ahora Es como si de han pasado nuevo 25 quisiéramos años hacerle y... la guerra a Chile porque hubo guerra con Chile, de nuevo le hacemos la guerra a Chile o a la guerra de Ecuador. Los tiempos cambian, tienen sus momentos. Toda la vida los sociedad peruanos no han es querido violencia. estática. Toda la vida No los es peruanos estática. han querido vivir en Ahora, paz. No el han querido matar campesinado, gente. la guerra que hemos vivido, una parte se fue con las Fuerzas Armadas e incluso muchos presionados, sometidos porque le decían, si no me traes la cabeza de 3 senderistas, matamos a toda tu familia.
Entonces, presionados, otras partes se incorporaban a Sendero Luminoso. Y eso lo dice la propia Comisión de la Verdad. Esa es la realidad de nuestro país, eso es lo que ha pasado. Ellos quieren justificar que hubo una guerra. Acá no hubo una guerra. Acá hubo una matanza de esta organización criminal. Fue Abimael Guzmán el que le puso término a la guerra, ese es su objetivo. Si no, si fue una gran derrota, ¿dónde están todas las armas que les han capturado? No las han entregado. No, pero no es que no se las entreguen. No las han entregado. Si ustedes lo derrotaron, ustedes han tenido, han debido tener las armas. En un acto de voluntad. Lo han derrotado, mira, en un acto de voluntad de querer cambiar, lo que pasa es que él llamó entreguen las armas a que termine la guerra. Y ese llamado que hizo en el 92 fatalmente no fue acatado por Artemio ni por Ramírez Durán. Y mire dónde terminaron. ¿Acaso se desarrollaron eso? Porque el doctor Guzmán previó de que efectivamente con la detención su partido sufrió el más duro golpe. Bueno, eso no podemos negarlo. Pues porque ya estamos llegando al final del programa. Bueno, convengamos que Abimael Guzmán como tal cumplirá su sentencia en la cárcel y nunca saldrá y morirá allí probablemente. Bueno, yo sí quiero que salga en libertad porque ya pagó 25 años en las más Bueno, pero su sentencia es una sentencia de cadena perpetua, entonces a menos que haya... entrar a un proceso de reconciliación nacional y debe haber una amnistía general para todos. Pero bueno, mi punto porque ahora lo que se está dando es que salen algunos últimos dirigentes de Sendero Luminoso y los que están entrando a la cárcel son los soldados, los militares, los policías, por los juicios de derechos humanos, por los juicios que hay sobre las desapariciones, sobre las torturas, sobre los genocidios. Pero con esto no vamos a estar 200 años de juicios. Pero convengamos que con la salida de Marta Guatay de la cárcel se cumple ya como un periodo donde prácticamente la cúpula senderista que podría salir, están todos fuera. Ya Abimael no saldrá nunca en teoría. ¿Qué significa entonces esto para el Perú? Llegó el momento ya de por fin pasar la página con el tema de Sendero Luminoso. Porque hay un montón de problemas que están irresueltos. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión final para terminar el programa de cada uno? Rápido. Bueno, yo creo que los peruanos hemos aprendido la lección. Creo que sabemos de qué se trata cuando Sendero viene a engañarnos y a hablarnos de revolución. Nunca hicieron una revolución, nunca en nombre de los pueblos, de los indígenas ni de los campesinos. Siempre fue una idea utópica de hacer algo y Abimael Guzmán la pasó muy bien, ¿no? Acá en Lima le daban $20.000 para su manutención mensual. Eso es falso. Vivía en lugares residenciales, comiendo rico, Eso es tomando falso. vino, Eso fumando son Winston y en nombre de los pobres siempre... Esas son historias. No son historias, son realidades y la Claro, policía lo ha nosotros comprobado. veíamos cómo le compraban Entonces, lo ese mejor y doble le daban rasero todos de los hablar días. de revolución, Ahí nadie le no va a han podido creer. matar en la felizmente ya captura. No, No lo pues sí, mataron por un estrategia. maoísta como Pol Pot, por ejemplo, se enfrentó, o un maoísta como Salvador Allende se suicidó antes de entregarse a los dictadores de las Fuerzas Armadas. En cambio, el señor Guzmán se entregó como una palomita, estaba con 4 o 5 mujeres y llegó a la policía sin disparar un tiro y levantó las manos. Por supuesto que fue así, y esa lección lo hemos aprendido los peruanos. Analizar políticamente. ¿No? Y si hablamos de doctrina, de ideología, yo creo que tampoco ha llegado a nada, porque eso decir el pensamiento Gonzalo es una caricatura, ¿no? Nunca ha llegado a ser nada serio, en verdad. Es muy simplista ver todo como engaño, ver todo como que fue un vividor que tomaba, que tenía mujer. Es muy simplista, eso es reducir el debate político y no analizar a fondo las cosas. Él estuvo en una situación que evidentemente implicaba un riesgo para su vida. Al momento de ser detenido ha podido ser asesinado. E incluso cuando estuvo en la DIRCOTE, el servicio de inteligencia se lo quiso llevar para matarlo. Obviamente, el general Quetín se opuso, usted lo sabe muy bien, que vinieron del ejército a querérselo llevar porque su vida siempre ha estado en riesgo. Esa es la situación real. Pero ahora, ya, que no salga Abimael, que no salga tal, que se mueran en la cárcel, ¿se van a solucionar los problemas del Perú? La sociedad peruana está bien enconada. Hay mucha persecución, mucho odio. Ya se tiene que pasar a una reconciliación nacional. ¿Ya se ha pasado la página? Yo creo que todos los peruanos hemos aprendido, y sobre todo con este fenómeno del Sendero, de que jamás esto hubiera ocurrido y que nunca lo vamos a volver a permitir. Los peruanos rechazamos todo tipo de acción terrorista, ¿no? Y los jóvenes están alertados, ¿no?
cuando se ha demostrado que en democracias es el mejor sistema donde se puede... Bueno, queremos que nos dejen participar en la vida política del país. Si tan demócrata es Guillermo, entonces que nos dejen inscribirnos y participar en política. Empezando por la sinceridad, lo que sí ha sido democrático, y el creo yo... arrepentimiento, Lo que sí ha sido democrático, creo yo, ha sido esta sesión de cartas sobre la mesa, en donde yo les agradezco que, a pesar de todas las diferencias, hayamos podido sentarnos aquí con las múltiples ideas que hay en un tema tan delicado y tan sensitivo, pero por lo menos informar a las personas que nos ven en casa. Yo le agradezco a usted porque estos debates se necesitan. Bueno, en el Perú se necesita. Y lo importante para ustedes allá también es eso, es el mensaje de diálogo, de escuchar al otro, para evitar que en un futuro también este tipo de acciones, este tipo de estrategias, este tipo de ideologías se propaguen por el bienestar, más que todo buscando el bienestar de todas nuestras sociedades. Yo los invito a la próxima semana para un nuevo Cartas sobre la Mesa.